Buenas noches a todos, espero que hayan sacado su mejor coiba y quizá un buen ron cubano, porque aquí nosotros podemos disfrutarlo, ellos un poco menos. Así que una bienvenida a Diego Batisteza, luego se unirá también Claudio Locatelli y habrá problemas, ¿no? Se los digo de una vez porque la conexión desde Cuba y los apagones son continuos. El otro día hicimos unas pruebas y no aguantaba más de unos 5 o 6 minutos, cómo se movía, era un desastre. Empezaría por el hecho de por qué hay una crisis. Cuba está en crisis permanente, pero en este momento está en una crisis histórica porque... Bueno, Cuba, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Es un gusto, Mirko, estar aquí esta noche para reflexionar sobre lo que pasa en la perla del Caribe, como llaman a Cuba, porque en este momento estamos frente a un ataque sin precedentes desde varios frentes y sobre todo a un aislamiento que no se veía desde hace mucho tiempo, que tal vez no se experimentaba desde la caída de la Unión Soviética. Es decir, Cuba en este momento está sola, está bajo ataque de la administración Trump y también está viviendo una situación interna de desgaste social y político que nunca se había visto. Estamos hablando de una crisis, sin duda, con muchos factores influyendo. Estamos en la situación del pueblo cubano. Y diría que estamos frente, para reducirlo un poco, a una imagen, a un doble asedio. O sea, por un lado hay un asedio externo. Sí, ya no se habla más de un embargo desde el punto de vista financiero que Estados Unidos, como sabemos, mantiene desde la época de Kennedy, pero estamos frente precisamente a un bloqueo energético que impide que el combustible llegue a la isla. Y ahora, con las guerras, después de la guerra en Ucrania y la guerra que estamos viviendo ahora con Irán, Estados Unidos e Israel contra Irán, nos damos cuenta de lo esenciales que son los combustibles, no solo para la gasolina, sino también para muchos aspectos de nuestra vida diaria. Y con las estructuras energéticas, las infraestructuras energéticas que ya están deterioradas en Cuba, son obsoletas, precisamente por los daños provocados por el embargo. Y también luego lo diremos, no una excelente gestión interna, después hablaremos también de esto. El golpe que está llegando hoy a la isla es mortal y de este golpe sufre de manera directa, absoluta e inhumana el pueblo de Cuba, casi 11 millones de personas. Pregunta 1, ¿qué tanto tiene que ver la cuestión de Venezuela? 2, ¿qué tan autosuficientes son en términos de producción interna? La cuestión de Venezuela está directamente y muy estrechamente conectada. Mirko, porque Chávez, recordemos, Partido de la Quinta República, 1999, gana las elecciones en Venezuela. Desde el principio decide apoyar a Cuba y básicamente se convierte en el gran baluarte de Fidel Castro. En la región se habla del socialismo del siglo XXI. ¿Será Venezuela quien empiece a regalar barriles de petróleo a Cuba? Los mismos barriles de petróleo que Cuba utilizará, tanto para la gestión interna como para la gestión diplomática. Entonces, distribuir o revender barriles de petróleo a otros países fue entonces un apoyo incondicional. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991 y el periodo especial, a Cuba, la Unión Soviética cubría el 80% de sus necesidades internas. En general, sin entrar en detalles, cuando llega Chávez, no digo que se sustituya a lo que hacía la Unión Soviética hasta el 91, pero para entendernos, empieza a ser el gran pilar sobre el que se apoya Cuba. Y Venezuela recibe de Cuba inteligencia, recibe otros tipos de apoyos. Si no me equivoco, te mandé otra imagen donde se ve que aquí estamos. Hola, Claudio. Hola chicos, es un placer ver tanto a Mirko Campochiari como a Diego Batisteza. Estás en Madrid, ¿verdad? Mira, sí. Logramos conectarnos, casi un milagro. Les puedo decir que es un milagro. Ayer 2 horas de conexión funcionaba por 30 segundos, un minuto. Me detengo y dejamos hablar a Claudio aprovechando el momento. Actualizo un poco a Claudio.
hablamos de la conexión con Venezuela, estábamos hablando de cuán autosuficiente es Cuba, cuánto depende de las donaciones, entre comillas, de combustible por parte de los demás. Hablamos brevemente de los apagones, pero no explicamos por qué ahora son especialmente problemáticos. Todo está relacionado, obviamente, con la política estadounidense, incluso más que en todo el pasado. Si quieres explicar, ya que acabas de estar en Reddit.exe tras 18 horas de apagón. Dejémoslo así. Estoy en la parte afortunada. Hablemos. Me alegra saludarlos y que podamos hablar sobre lo que pasa en la isla. Por cierto, con un experto como Diego y otro en el campo, como yo. Ahora debemos actualizar a la gente, ya que muchos se han ido de vacaciones en estos años. Pero en Cuba, la situación ahora ha cambiado mucho. Y de todos modos, muchos quizás no han entendido completamente cómo están evolucionando las cosas. Primer punto, tal vez la gente no lo sepa, pero me conecto a través de una red celular. El Wi-Fi no funciona en gran parte de la isla. La red celular es de Texa, la compañía telefónica e internet de Cuba. Hasta hace años, disculpen un momento, perdón, lo hacen un poco. Hasta hace algunos años había unas tarjetitas, o sea, unas pequeñas tarjetas que tenías que raspar, sacabas el numerito, lo ingresabas en el celular y te conectabas a internet. Donde te conectabas a internet en plazas. Muchos la imaginan o recuerdan incluso hoy. Es mucha gente parada en una plaza mirando su celular, esa cosa que nosotros usamos casi como una broma. Este era el único momento para conectarse en algunas zonas del país. Ahora el celular funciona mucho mejor en la calle, o sea, la conexión que es más estable, paradójicamente, es la de la calle. Pero ¿qué conexión tengo en este momento? Un 3G, así que no una conexión 4 o 5, un 3G orientado a una VPN en Roma. O sea, estoy usando una reubicación del posicionamiento de la indicación informática de mi celular para hacerlo más sencillo para la gente, lo que identifica mi conexión. En Roma, sí, en Italia, de manera obviamente ficticia, el gobierno cubano suele permitir esto porque es una necesidad tanto para ellos como para la gente. Técnicamente no es algo exacto, es normal y ayuda a evitar ciertas cosas. Pero, ¿para qué sirve este programa, chicos? Mirko me ha hospedado, me invitó y siempre estoy disponible con gusto. Este programa no se conecta a Cuba, por eso tuve que mudarme a Italia y usar un 3G de la calle, aunque estoy en casa. ¿Les dio una idea? Para quienes nos escuchan, vamos al tema eléctrico. Un efecto dominó urbano. Me da risa mientras hablo porque el dueño conecta su moto eléctrica. Sí, porque Cuba parece volverse el paraíso hippie de motos y paneles solares. Es una broma. Todos intentan usar la electricidad disponible, pero si hay crisis eléctrica, ¿por qué lo hacen? Porque, como creo, imagino, ya lo dijeron, la crisis empieza por el combustible, por la producción. Lo hago muy rápido, tal vez voy un poco rápido, pero tengo miedo de que se caiga la conexión. Con honestidad, mientras funcione, iré rápido. Saltaremos el involucramiento de máximo impacto y vamos directo a los puntos clave. Después lo comentan. En caso de que, básicamente, ok, perfecto, esto ya se haya saltado, básicamente, nos está escuchando. ¿Cuál es el precedente? Muchos han dicho, bueno, pero siempre ha sido así, Cuba siempre ha tenido problemas. Sí, en todos los países. Esta situación, según muchos y por los hechos que yo mismo he verificado, y creo que Diego también está de acuerdo, sin precedentes por su tipo y estructura, se asemeja al periodo especial tras el colapso de la Unión Soviética a principios de los 90, pero no es igual. Incluso muchos del Partido Comunista, el único partido que gobierna en Cuba, me seguían diciendo, nosotros nunca lo hemos vivido así. Nunca lo hemos vivido, al menos en esa época había algo más, ahora no es así. Vamos a empezar, en práctica. ¿Qué es dominó urbano? Las plantas eléctricas cubanas se construyeron en los años 70 y 80. Las refacciones de estas plantas, de las casas matrices, están en un país que ya no existe, la Unión Soviética. También las casas matrices que fabricaron los componentes están sujetas a la ley Helms-Burton. La ley del 96, si no recuerdo mal, es una ley estadounidense que de hecho, ¿qué hace? Lo explico fácil para quienes nos escuchan. Si quieren, pueden profundizar. ¿Qué sucede si se viola esta ley?
Te dice, si tú, Mirko, le das un sándwich a Diego, yo ya no vengo a tu programa. Dice exactamente eso. Básicamente dice que si una organización internacional, una organización, una ONG cualquiera, colabora con Cuba, será desfinanciada por Estados Unidos. El segundo punto señala que quienes colaboren comercialmente con Cuba recibirán sanciones proporcionales a su nivel de participación. Si compro, hago o envío 10 euros a Cuba, recibiré una sanción de 10 euros de Estados Unidos. Esta es una ley antigua, en realidad, que luego ha sido retocada, modificada, añadida, cambiada. Pero de hecho, la estructura de esta manera de actuar sigue presente y es muy criticada, no solo en Cuba, sino en muchísimos países, entre ellos la Unión Europea. Es una ley indirecta, no afecta directamente a Cuba como otras sanciones. Dice, si lo haces, te perjudico. Entonces, ¿qué relación tiene la ley con la electricidad? Plantas eléctricas de los años 70 y 80, componentes que faltan. Quien puede dar o producirlos, si aún existe, no lo hace por miedo a perder el mercado estadounidense y recibir sanciones. Las plantas son viejas, se descomponen y en general ¿con qué funcionan? Con petróleo, el crudo también debe ser procesado, muchas de estas en realidad funcionan con diésel, que por lo tanto debe ser procesado, así que Cuba... Pero ojo, les voy a decir algo importante. Probablemente Diego ya lo dijo, pero por si acaso ahí lo dejo. En realidad, en la parte noreste de la isla, en la franja que va desde La Habana hacia el este, logra extraer petróleo. Incluso puede cubrir entre el 30 y 40% de la isla. Pero no para el transporte. Para el transporte obviamente debe ser refinado y convertido en combustible. Baja al 10-20% ahora, mientras les hablo, eso significa que solo el 10-20% logra usarlo para hacer funcionar los autos. El 80% restante lo obtenían de Venezuela, Rusia y Argelia. Es difícil. Refinado. Entonces, obviamente, Venecia era el principal cinturón de refinación, transporte, pero en realidad, cinturón, es algo de lo que hablas así. Si surge, ya tienes algo de inmediato sobre lo que ampliar, hagamos el panorama. Centrales viejas, refinado, transporte. Es cierto que refinado, pero es cierto que tanto el refinado como el transporte refinado, pero que sea refinado. Entonces, en crudo, refinado, las centrales van a una refinación de eso. En parte Cuba tiene, en buena parte no tiene. Tras enero, el secuestro de Maduro y el bloqueo de importaciones, un barco fue de Venezuela a Israel y ya no llegan a Cuba. Resultado, México intentó enviar algo, pero sufrió el impacto. No es solo por la Helms-Burton, sino por las consecuencias de actuar así, es decir, amenazas de Estados Unidos. Lo explico sencillo para que la gente entienda, no lo tomen a mal. Y como resultado, no puedes reparar tu planta eléctrica, no tienes suficiente petróleo refinado para hacerla funcionar, ni para transportar los productos que salen de varios otros lugares. Como resultado, la electricidad disminuye, obviamente no logra cubrir la demanda cubana, y se va, de una manera que, chicos, yo he visto en la guerra, pero no en esta magnitud, o sea, en Ucrania se va menos. Dejemos claro que Cuba no enfrenta una guerra militar, pero sí una guerra diplomática y política. Porque el apagón de 18 horas del otro día es el segundo en 7 días, el del 16 de marzo de hace pocos días. Había durado más de 24 horas. ¿Qué falla? Refrigeradores, comida se echa a perder y todo lo que necesita recargarse. Sin combustible no funcionan los camiones ni empresas eléctricas. Usamos motocicletas eléctricas, pero tampoco hay energía, así que reconectamos las empresas eléctricas viejas. El combustible que llegaba de Venezuela prácticamente ya no existe, no se puede conseguir, porque además, ¿con qué lo compras? Lancé una plataforma de apoyo a las emisiones, como hago en todos los países, incluso en zonas de guerra. Gasté todas las donaciones, espero que las reactive, obviamente, porque verificará que soy italiano, pero las gasté todas. En mi enlace porque dice Cuba. En la recaudación de fondos para mi misión y una intervención solidaria que luego comentaré. Entonces, si tienes las plantas sin piezas, no tienes el petróleo para hacerlas funcionar, no tienes los medios para moverte, quieres comprar petróleo, no puedes hacerlo. Por la misma presión y bloqueo, los sistemas de pago como PayPal no funcionan. Podría mostrarles la pantalla de todas mis encuestas, tal vez la publique, de hecho la voy a publicar seguro, que les muestra que todas están suspendidas y muchos otros sistemas de pago no funcionan aquí, en Cuba. ¿Quién compra en pesos cubanos? Ninguno. Nadie va a comprar en moneda nacional, la moneda de Cuba, el peso cubano, porque claramente nadie la quiere.
así que ni siquiera puedes comprar petróleo. Para acabar faltan dos cosas, el agua y la basura. Ayer registré 35 soldados, 3 camiones y 2 excavadoras que pasan por las calles de La Habana tratando de recoger la basura. Un señor en la calle bromeó. Ahora pasan una vez cada 3 días, cuando deberían pasar 3 veces al día. Ahora pasan solo una vez cada 3 días, cuando deberían ser 3 veces al día. ¿Qué ocurre en Italia en caso de emergencia? Protección Civil y el Ejército están recogiendo la basura en Cuba, porque de 100, unos 110 o 120, los números pueden variar un poco, pero es ese orden de magnitud. De los camiones de basura de La Habana, ahora hablo de la capital, hay como 100, 120, 110, 120 camiones están funcionando, 30 que recogen la basura. ¿Por qué no hay durabilidad? Así mostremos dos estadísticas. Desde 2024 el turismo cayó 30%, 10% en 2025 y 6% en 2026. Yo sé que ahí tienen tiendas hechas para turistas donde los cubanos no pueden comprar porque obviamente los precios son imposibles. Pero no tienen dinero ni capacidad real de compra. En esas tiendas son tiendas solo para turistas y sirven sobre el agua. ¿O solo miedo a la conexión? Entonces, Ah, no, penso che va, si posso va bien. capire. Sirven para recaudar dinero prácticamente aquí en las tiendas. Si ya baja el turismo, ¿con qué los pagas? La clave para recaudar no es el dinero en general, sino el tipo de moneda, como el dólar o el euro, que sirven para pagar lo necesario. Cerramos con el agua, explicando cómo la presión en las tuberías depende de bombas eléctricas o generadores que usan electricidad o combustible. ¿Ven el efecto dominó que mencioné al inicio? ¿Entienden en casa de qué hablamos? Pues es distinto a lo anterior. Cuba siempre ha enfrentado muchos problemas, como otros países, a veces más, a veces menos. Venezuela detuvo el petróleo, los envíos están casi totalmente restringidos y no ha habido en meses. Desde enero la situación empeora. Plantas eléctricas de los 70 y 80 con componentes soviéticos. Los fabricantes, si existen, ya no los suministran. Para repararlas, la central se detiene porque no puedes arreglarla y no hay petróleo ni electricidad. No puedes moverte por la calle con los motonetas eléctricas, o de todos modos lo que habías organizado además por una reforma cubana de hace algunos años. Mucha gente de la periferia y muchos ciudadanos fuera de La Habana, lejos de la capital, tienen estufas eléctricas. Fue una reforma del gobierno cubano que era técnicamente genial, pero ya no con la estufa eléctrica. En un pueblo cerca de La Habana ya no puedes hacer nada. Las 18 horas fueron 18 horas en La Habana, en la capital, en una zona protegida. Porque yo, obviamente, para poder actuar y trabajar, o sea, poder hacer, fui a un lugar que es una casa particular, una casa normal, pero dentro de lo que es una zona protegida. ¿Qué implica estar cerca de hospitales y universidades? Aún así, 18 horas implica que en los pueblos ahora tendrán apagones de 2 a 4 días. Lo que les dije es el número mínimo real que ocurrió a nivel nacional. Las redes de protección en las que estoy solo desaparecen si cae todo el país. Que plantas viejas, no hay petróleo, no hay combustible para moverse, no hay camiones que recojan la basura, aumento de la basura en las calles y de las dificultades. Un bombero me dijo hace poco, no podemos apagar incendios porque la basura en la calle lo impide. ¿De dónde surge el fuego? Es para llorar, no para reír. Han aumentado los incendios porque los muchachos cargan motos eléctricas en casa, el sistema no soporta y la batería se incendia, creando un efecto dominó. Por último, las bombas de agua en La Habana están bien protegidas. No están afuera. Además, ayer por la tarde presencié un delito atroz. Un chico fue a buscar un cuchillo e intentó apuñalar a un señor a pocos metros de mí. Si me hubiera dado cuenta antes, ya me acercaba porque no entendía la situación y quería ayudar al señor que parecía agredido. Vi que este tipo agarró un cuchillo. Todas las personas, incluidos hombres grandes, musculosos, preparados, me dicen. Es evidente y hay que comunicar esta actualización a todos. Cuba durante décadas fue un lugar muy seguro en relación con el valor económico que tenía, o sea, poco dinero, mucha seguridad. Podías caminar por La Habana de noche con celular y no pasaba nada.
Tengo testigos de que vengo aquí desde hace décadas. La criminalidad ha aumentado en los últimos 5 o 7 años, aunque no al nivel que Diego podría explicar. De Sudamérica o Centroamérica, no hablamos de Guatemala, etc. Pero escuchar a hombres grandes cubanos de 30 años que te dicen, yo después de las 11 de la noche no salgo, impresiona para un país que notoriamente ha sido y obviamente es muy seguro. Les hago preguntas o cosas porque así al menos me quito todo. Si luego se interrumpe, sigan adelante directamente. Borghi. Borghi pregunta, ¿pero para ti ha empeorado así? Espera, ¿por qué ha empeorado tanto en este periodo? ¿El crimen? Porque el mercado negro se ha degenerado más y ellos también lo controlan en los intercambios. Solo unos pocos acceden a cosas externas debido al colapso gubernamental y de gestión. Necesidades básicas. La gente tiene que comer. Hay un racionamiento de la comida. Los cubanos se han acostumbrado, como Claudio nota, a vivir dignamente con poco. La austeridad y dignidad del pueblo cubano son reconocidas. Yo también soy testigo de mi experiencia en Cuba. Las personas podían hacer mucho con muy poco. Hoy vemos personas buscando comida en la basura y hay un gran racionamiento. La famosa libreta, esa que el gobierno distribuye racionando ciertos alimentos, que con los años pasó de ser una lista de decenas de cosas a solo 3 o 4. Ahora se distribuyen de forma esporádica e inconsistente, ya no con la regularidad de antes. Y hay una necesidad de cubrir las necesidades básicas. Que esa es como la cartilla de racionamiento de pan en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. La llaman la libreta. Básicamente cada núcleo familiar iba, en Venezuela eran las bolsas CLAP, luego llevadas a Venezuela, en Cuba la libreta. Básicamente ibas al edificio correspondiente y el sistema de gobierno cubano te asignaba una cierta cantidad de alimentos, diferentes tipos de alimentos, sal, frijoles, arroz. Ciertas cosas obviamente debían ser suficientes para cubrir todo el mes. Esto fue cambiando y disminuyendo y hoy en día hay muy pocas cosas a las que puedes acceder por este sistema. Como decía Claudio, solo complemento 2 cosas, porque una la mencionó Mirko. El problema es la gente muy competente que siempre te sigue, Mirko. Dijiste que desde 2021, correcto, el CEUSEI, el CUC, o sea, el cambio convertible peso cubano, la moneda que se usaba en Cuba para todos los cubanos, CEUSEI, si tú eras un extranjero y llegabas a Cuba, te obligaban a cambiar a CEUSEI. Esto permitía al gobierno cubano recaudar divisas como euros y dólares que luego usaba en el mercado internacional para comprar bienes necesarios para administrar el territorio. Pero básicamente fue eliminado. Entonces ahora, antes consideren que un CEUSEI valía 25 pesos cubanos más o menos, ¿no? Para que se entienda, ahora fue eliminado, así que se va directamente a pesos cubanos. Es valentía. Espera, no adelanto porque fue eliminado. Fue una decisión interna de la administración cubana que no cambió las cosas. Porque las casas de cambio que te dan pesos cubanos son oficiales, así que no puedes cambiar en la calle. El gobierno siempre administra la moneda. Al entrar a Cuba no puedes usar dólares ni euros. Debes dármelos y yo los cambio. Tienes una moneda que solo sirve en Cuba. ¿Recuerdan los 3 pesos con el Che Guevara? Todos la deben tener. Obviamente la puse en la portada 3. En el momento en que el turismo masivo que no conocía para nada la Cuba. Claudio, si estás en La Habana, yo viví en el centro de La Habana, no en Varadero, no he estado en Varadero o en El Vedado. Así que el centro de La Habana, principalmente se reunían las damas. La dama de blanco, no las damas de blanco. Mira, quien haya estado en Cuba más allá de Varadero o los centros turísticos, notará, como decía Claudio, que hay lugares donde compras con pesos cubanos y otros donde compras con CUC. Hay personas dentro de La Habana que sí vivían en el centro de La Habana, no podían ir al Vedado. Entrar a un lugar, tomarse un daiquiri, porque el 15 CUC hagan la cuenta, 25 pesos son un CUC. Un ingeniero jubilado en 2015 recibía $10 de pensión, 10 CUC
y no podía pagar un daiquiri en el Vedado. O sea, estamos hablando de estas cifras en el momento en que el turismo disminuye, lo dijiste tú, Mirko, antes, en el momento en que el turismo disminuye, todo ese flujo de divisas internacionales que se podía usar para comprar bienes de primera necesidad, entre los cuales podía estar, por ejemplo, el combustible, el problema es que ya no se lo venden, no es que no quieran comprarlo, simplemente ya no se puede. En internet lo último que quieres poner es la imagen, porque quizá le sirva a Claudio para el enlace. Venezuela no solo daba combustible en 2011, Venezuela pone un cable submarino que permite que internet fibra óptica llegue a Cuba. Hoy, hasta el 3 de enero, el 90% del internet de la isla era cubierto por este cable de fibra óptica y el 10% era vía satélite. Lo ven, ok. Entonces la conexión con Venezuela estaba realmente encima. Había doble restricción en bienes esenciales y la fibra óptica e internet seguían siendo racionados, como decía Claudio, pues no eran accesibles para todos siempre. Y siempre porque ese fue el gran motor que impulsó muchas de las protestas en los últimos años. Porque en un cierto punto, desde 2012, 2013 en adelante, en Cuba se dieron cuenta de cómo estaban realmente. Porque para darte cuenta de cómo estás, tienes que entender cómo están los demás. Así, por internet comenzaron a ver cosas que antes no podían. Ahí estuvo. Recordamos las primaveras árabes y el impacto del internet masivo en ciertos contextos. Solo quería agregar un par de cosas más. 2, 1, ¿cuál es la razón de la disminución del turismo? 2, ¿cuál es la razón por la que quitaron este maldito cambio si era útil para captar buena moneda? Y 3, si este cable sigue activo o si durante, digamos, el conflicto entre Estados Unidos, el asunto de Maduro, este cable fue cortado, ¿por qué no se habló de eso? ¿Sigue activo o no lo está? No. Asumo que el cable sigue activo por lo que te mencioné antes. Internet le sirve a la administración Trump para fomentar protestas importantes en la isla. Entonces no sería estratégico cortar Internet en este momento. Es estratégico quitar Internet. Como suele ocurrir en Irán, se debe cortar el Internet. No es el caso ahora, pero en muchos casos se ha quitado el Internet para evitar aglomeraciones. La posibilidad de reunirse y convocar en la calle, ya que en los últimos años ha habido varias protestas de diferentes tamaños. Voy a tratar de conectar un poco con los puntos que mencionó Diego. Son muy buenos. Retomando tu pregunta sobre las libretas, quiero explicar más para llegar a algunos puntos. De hecho, es un documento que te permitía compartir los tomates de tu huerto. Técnicamente, el Huerto Cuba es propiedad de los cubanos y a través del Estado podías acceder a tus tomates. La historia está simplificada, pero la idea nació así en la época castrista y así, durante buena parte del periodo de Cuba, se vivió. Por un lado permitía algo y te conecta con los transportes porque antes hizo buenas comparaciones de salarios. ¿Saben cuánto cuesta a ustedes? En casa, claro. Por ejemplo, Vedado, La Habana Central y La Habana Vieja son barrios de La Habana. Moverse puede costar hasta 400, 500 o 600 pesos cubanos. ¿Cuánto cuesta tomar un autobús por 1000 kilómetros? 130 pesos, pero para recorrer 4 kilómetros, gasto 600 y 130 en el autobús estatal de línea. Toda la isla, bueno, no exactamente toda la isla. Esta comparación muestra que la ideología buscaba mantener el transporte accesible para todos. Por un lado es maravilloso, pero muchos cubanos siguen repitiendo, y es un hecho real, no solo su opinión. Está demostrado que si tus transportes nunca generan ganancias, aunque los mejores, un cubano en un Ugara me dice, sí, nosotros logramos tomar el transporte, pero cada vez hay menos y siempre están más descompuestos. Por un lado es bueno que todos usen el transporte, pero por otro lado, si ir de La Habana a La Habana cuesta 600 o 130 pesos, son 1000 kilómetros de carretera. Es evidente que ese autobús no está ganando, ni siquiera está obteniendo el dinero para cubrir el propio gasto de funcionamiento. La gasolina, el autobús y el chofer tienen esta peculiaridad, especialmente por el problema del combustible mencionado antes. Chicos, el otro día en una gasolinera había una fila de 2 kilómetros de autos parados que pagan 9, 10 dólares por litro, 9, 10 dólares por litro, 8, 9 euros por litro.
Hagan el cálculo de antes, pongamos los salarios. Una papaya de este tamaño, una papayona de este tamaño puede costar 500 pesos. Un salario de un guardián, o sea, de una persona que protege, un custodio en italiano, puede ser de 2.000 pesos en algunos casos. 2.000 a 2.500 pesos. Puedes comprar 4 papayas o intentar vivir. Esa es tu opción, ¿entiendes? Con salarios tan bajos y precios altos, hay descontento. Aún así, sigue siendo muy bajo respecto a lo que podría ser. Pregunta. Pregunta, espera, solo agrego algo importante. No. No, bueno. Bueno. Espera, no cambiemos aún. ¿Cómo es posible que, a pesar de todos estos problemas que siempre han tenido con la dictadura, nunca hayan logrado darse cuenta de su situación en comparación con lo que había afuera? También porque hay muchísimos exiliados cubanos, así que me imagino que hay, y sobre todo en América, Rubio, si no me equivoco, es de segunda o tercera generación y realmente cubano. El límite de tolerancia de un pueblo es muy alto, o hace 10 años, 20 años, de todas formas no era aceptable el respeto tal vez a, qué sé yo, Venezuela u otros países. No se explica cómo se alcanza cierto nivel de aceptación donde no sucede nada más. Puedo aportar algunos datos y luego dejo que Claudio siga. Porque según yo, para entender también la situación desde el punto de vista de la percepción de las personas, de las protestas, en Cuba, quien afirma que todo el pueblo apoya a Díaz-Canel, el presidente actual, miente y lo sabe. Quien dice que Cuba espera una invasión de Donald Trump para ser liberada, también miente conscientemente. En Cuba la situación es diferente, pero algunos factores la afectan. Punto 1. Los cubanos quieren a Cuba como los venezolanos a Venezuela. Entonces, la idea de convertirla en el patio de juegos de alguien más no es algo que llame la atención en general. Luego, obviamente, hay varias situaciones. El punto es que en Cuba ha habido una represión ideológica muy fuerte. O sea, por así decirlo. El mantra repetido por Díaz-Canel al asumir hace años fue: con los contrarrevolucionarios, ni diálogo ni tolerancia. Desde el 1 de enero de 1959, este ha sido el mantra. ¿Qué lo causó? Desde la crisis del Mariel, saben que me gusta la historia, pero no entraré en detalles. En 1980, cuando Fidel Castro tuvo que admitir ante el mundo que había descontento en Cuba y que había muchos cubanos que no estaban contentos con lo que se estaba haciendo. Permitió que los inconformes se fueran y así salieron 125,000 cubanos. Ok, ni uno solo. Entonces, después de la crisis llamada de los Marielitos, recordemos, es importante que los señales. Aquí, desde 1960, nació un embargo contra el derecho internacional contra Cuba. Desde 1994, si no me equivoco, de 1994, las Naciones Unidas han solicitado al menos 30 veces, 33 veces, si no me equivoco, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha solicitado el fin del embargo. O sea, 33 resoluciones, la última en 2024 no se ha pedido oficialmente. Desde 1994 sí, el fin del embargo, porque va en contra del derecho internacional y afecta a la población civil. Desde 1980 muchas personas disidentes cubanas. En las cárceles cubanas hay más de 1,000 prisioneros, podemos llamarlos prisioneros políticos, depende del título que queramos darles. Yo los llamo prisioneros políticos, no todos estos 1,000, pero la mayoría. Pero ha habido un flujo migratorio de salida increíble. Y cuando hablamos de lo que sucedía en el corredor del Darién, en el Darien Gap, había venezolanos, cubanos, haitianos y ecuatorianos que iban a pie para cruzar la selva del Darién, para luego hacer el recorrido que los llevaba a la frontera con Estados Unidos, cuando en la primera administración de Trump se eliminó la famosa ley del PEMO. O sea, aquellos que desde Cuba intentaban llegar a Miami y entonces apenas llegaban a Los Escayos, en la parte sur de Florida, apenas lograban llegar, el PIMO, porque llegaban casi todos. Cruzando ese tramo de mar en 30 minutos de inmediato se les daba el estatus de refugiado. Trump lo quitó, ok.
y en ese momento básicamente la única manera de migrar es por tierra. En los últimos años la isla ha visto uno de los flujos migratorios de salida más grandes de su historia. Hay miles de personas, de eso se ha hablado poco aquí, no en tu canal, Mirko, pero en general. Pero ha habido un flujo migratorio, obviamente opacado por los 8,5 millones de venezolanos. No son esas cifras, pero para la isla eran muy importantes, decenas de miles de millones. Muchas personas de la disidencia ya están fuera de la isla, en Madrid, Miami y otros países. Así que no es que no haya protestas, es que hay una salida continua de personas. Algunas están en la cárcel, como quienes encabezaron las protestas de hace años, la mayoría eran de grupos artísticos. Y la última razón, Mirko, de la baja en turismo es que la administración Obama reabrió contactos directos con Cuba, permitiendo que los cruceros que partían de los puertos estadounidenses o que de todas formas pertenecían a empresas estadounidenses pudieran atracar en La Habana, trayendo una cantidad considerable de dinero, de turismo, de movimiento. Con Trump, la isla vuelve a ser estrangulada. Biden, nunca lo decimos, pero Biden no hizo nada para mejorar la situación. Y con la segunda administración de Trump, Trump pisó el acelerador. Aunque sabemos que el cerebro de este plan es Marco Rubio, porque como dijiste antes, Marco Rubio es justamente la persona que está tratando de estrangular a Cuba. El 7 de marzo lo escribí en el Fato Cotidiano. La reunión en Miami entre varios presidentes de derecha y de extrema derecha de América Latina, y se habló de construir el escudo latinoamericano. Uno de los expedientes que estaba sobre la mesa era Cuba, precisamente porque la idea es aislarla. Y en este momento, fuera Venezuela, fuera Irán, Rusia, incapaz de tener cierto tipo de peso, China en este momento se mantiene un poco al margen y está completamente aislada. Estados Unidos aún no ha hablado de movimientos en el terreno y probablemente no lo hará, no le interesa por ahora. Hay una mala historia. Pero recordemos también otra cosa, que para los cubanos es difícil. Aunque Silvio Rodríguez pidió que le dieran un rifle, todo se hizo aquí, saben, uno de los cantautores más importantes de la nueva trova cubana, que pidió un rifle, se lo dieron en una ceremonia estos días. No sé si Claudio ya había llegado cuando hicieron la ceremonia. Sí. El punto es que, recordemos, que cuando se hizo la operación en Caracas y secuestraron a Maduro, la guardia privada de Maduro eran cubanos. Todos fueron asesinados, 32 en total. 32 en el lugar sin poder reaccionar. También el mito de la resistencia cubana ante la Delta Force estadounidense cayó el 3 de enero. Quiero decir, también enfrentamos una narrativa complicada. La pregunta, Diego, no es que lo que hizo Trump con Venezuela con la excusa del narcotráfico, Maduro, etcétera, en realidad es otro ladrillo de la estrategia de estrangulamiento sobre Cuba. O sea, Venezuela era el ancla que la mantenía a flote, entonces forma parte de una estrategia más amplia. Mira, a mí me resulta difícil hablar de Trump y estrategia en la misma frase. Bueno, yo digo Trump para simplificar. Porque efectivamente todos entendemos de quién estamos hablando. Primero vamos a bombardear Irán, luego vemos, ¿no? Entonces, bueno, pero efectivamente detrás, si pensamos en este cerebro detrás de Cuba, que puede ser Marco Rubio, efectivamente. El gran pilar que sostenía la situación cubana después de la caída de la Unión Soviética era la Venezuela de Chávez y luego Maduro. Una vez que esto desapareció, seguramente para Cuba se volvió mucho más difícil. Mira, quiere hacerlo. Invadir México, pero vimos sin abrir el capítulo de México, que es muy grande, que en este momento, como dice Claudio, México está siendo estrangulado por la política de injerencia estadounidense y está tratando de encontrar una solución. La frase, pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Biden, quiero añadir algo importante. Ya que mencionaste bien las presiones de los presidentes de Estados Unidos, Biden hizo algo desapercibido que afecta a los europeos. Si tú, Mirko, decides venir a Cuba y lo hubieras decidido, desde 2021 en adelante, no desde antes. Desde 2021 ya no puedes pedir el ESTA, o sea, el acceso facilitado europeo a Estados Unidos,
tienes que pedir una visa. Biden, en completo silencio, realizó una de las maniobras más duras sobre el acceso europeo a Cuba y Estados Unidos. Desde 2021, si viajas a Cuba ya no puedes entrar a Estados Unidos con el ESTA. Debes pedir la visa estadounidense, que casi seguro te rechazarán como a mí, pero no por Cuba, sino por Siria, o te será negada definitivamente. Esto implica que los ciudadanos europeos, como nosotros, si viajan a Cuba, no pueden ser turistas en Estados Unidos bajo los sistemas facilitados. ¿Cuánto dura esa ley? O sea, el efecto de esa ley de Biden es de por vida. Ya no puedes solicitar el ESTA. Si pierdes ese derecho, no puedes recuperarlo. Eso explica mucho. Sobre el tema del terrorismo, como dijo Claudio, el nombre de esta ley es importante porque no es cualquier ley. El 22 de agosto del 22, Cuba es incluida por Biden entre los estados patrocinadores del terrorismo. O sea, se vuelve un estado dentro del llamado eje del terror. ¿Recuerdan a Bush y la guerra contra el terror? Así entra en ese eje. Estamos hablando de Estados Unidos que está negociando estos días con Marruecos que conviertan al Frente Polisario en organización terrorista. Esto es para que entiendan el criterio de nombres como el Frente Polisario en el Sahara Occidental. Es importante comprenderlo. Solo hay un discurso geopolítico sin analizar cuánto dinero dieron a Hezbollah. Es puramente geopolítico. quiero decir esto sin importar creencias ideológicas, no sean pro sistema cubano, antiamericanos o proamericanos, etcétera. Pero lo que está pasando ahí, si ven estas imágenes, uno se pregunta hasta qué punto se puede llegar, incluso solo con el tema de las sanciones, con el aislamiento de las personas. He visto algunos videos estos días, gente que escarba en la basura, gente mira en las casas, no los pongo porque les pusieron musiquita, etcétera. Diego puede hablar seguramente de la pérdida de peso de la población en ciertos periodos, 30, 40%. Es gente que simplemente dice que quiere vivir decentemente, están muy enojados. No sé si tanto con su gobierno o con la situación que se ha generado con Estados Unidos, etcétera. Pero mírenlos, están literalmente desesperados. Y de estos hay decenas y decenas y decenas de videos. Entonces, dependiendo de lo que crean, de su posición ideológica, esta gente necesita ayuda, ni más ni menos. Entonces llevan 70 años en una guerra ideológica con los estadounidenses, pero no permitir la entrada de bienes de consumo, de cosas que no son militares, que no pueden aumentar de ninguna manera el poder del gobierno cubano, etcétera. Esto no tiene sentido y obviamente todas las resoluciones de la ONU justamente remarcan esta posición. Eso es lo absurdo. Mirko, si lo que está haciendo la administración Trump lo hubiera hecho Putin, lo hubiera hecho Xi Jinping, lo hubiera hecho cualquier otro líder mundial fuera de la esfera de influencia del imperio estadounidense, solicitaríamos al Tribunal Penal Internacional que actuara por crímenes de lesa humanidad. Esto es para entender el derecho internacional y por qué usamos dos criterios. Más allá, y lo explicaste muy bien, de las sensaciones y de cómo uno se siente románticamente vinculado a la Revolución Cubana. Recordemos algo importante sobre los barbudos que entraron a La Habana y todo lo que queramos. Desde el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959 hasta la Cuba actual, no hay comparación. La Revolución Cubana no es una sola, ha pasado por muchísimas fases, así que para hablar de la Revolución Cubana habría que hablar de diferentes fases. Hoy hablamos de lo que queda de la Revolución Cubana. Alguien decía que si Castro estuviera, la situación sería diferente. Raúl Castro sigue vivo, los Castro aún están, solo que ya no es presidente. En este momento el punto es, como decías tú, se le está pidiendo al pueblo cubano que elija entre morirse de hambre o vender su propio gobierno, porque la supuesta negociación en realidad no lo es, ya que solo se le está pidiendo a Cuba, hagan que quiten al presidente, pongan en su lugar a alguien que esté a favor de las condiciones que estamos poniendo sobre la mesa, y en ese momento reabrimos el canal de combustibles.
pueden seguir llegando medicamentos, pueden seguir llegando alimentos fuera de lo que muy notablemente... Felicidades a ti y a los colegas afuera, permíteme decírtelo en tono polémico. Que fuera del turismo político que se está viendo en estos días, porque hay un turismo político en la isla que me pone la piel de gallina. Personas que ignoraron Cuba por 15 años, pero la última semana corrieron allá con la bandera de su partido para mostrar su presencia. De cualquier manera, la ayuda siempre es bienvenida. Además de estas misiones, que también son riesgosas porque debes moverte por varios lugares y corres peligro. Al ir a Cuba, también tienes que explicarle a la inteligencia cubana que no estás en una misión para alguien más, porque no solo existe el peligro de que después Estados Unidos no te deje entrar, pero también tienes que hacerle entender a la inteligencia cubana que aunque tiene menos peso y recursos, de todas formas funciona, que no eres una amenaza. Entonces, en fin, el riesgo existe por todos lados, más allá de lo que están haciendo, que es muy loable. El punto es que no hay una verdadera negociación en curso. Se está forzando. Renuncia. Quiero preguntarte algo, ¿las protestas son contra el gobierno, contra los estadounidenses o es mitad y mitad por lo que se puede entender? Las protestas. Luego me detengo porque realmente hemos notado que Claudio está ahí, las protestas no empezaron ahora. Si buscan un video de Yotuel, el cantante, no solo de él, pero si buscan a Yotuel, que se llama Patria y Vida, que básicamente es la antítesis del grito revolucionario Patria o Muerte de Fidel y los castristas. Era un video que ya hace 2 o 3 años empezaba a subirse a la ola diciendo que se necesita un cambio. No podemos seguir así, hay que abrir, hay que permitir que la empresa privada pueda trabajar de ciertas maneras, hay que permitir que entre nueva tecnología, porque ¿qué pasó una vez que llegó el Internet? Incluso los cubanos notaron que el famoso sistema de salud tan elogiado solo fue muy bueno a principios de los 90. Y luego, una vez que no puedes reemplazar las máquinas, piensen en cuánto han evolucionado en los últimos años las máquinas médicas, sanitarias. Sin acceso a esta tecnología, no puedes seguir el avance de los tratamientos médicos. Entonces, aunque tengas una universidad brillante, personas que estudian, pero no tienes acceso a ciertas tecnologías o a ciertos protocolos. Entonces veo que también la agarran contra los partidos en el sentido de que aquí están quemando una sede. Las protestas inician en 2000 después del COVID. Ya durante el COVID había algo, pero después del COVID empiezan las protestas de manera muy fuerte, empiezan arrestos indiscriminados, arbitrarios. En Cuba, si sospechan que estás en contra del sistema cubano, vas a la cárcel. Olvidémonos, el tema del debido proceso no existe en Cuba. Cuba se está protegiendo y en una guerra permanente se está protegiendo de una agresión constante. Entonces, así reacciona incluso ante cualquier indicio de que han sido encarcelados activistas o personas solo por haberse inscrito en el pecho. Patria y Vida y Caminar por La Habana había sido encarcelada porque incitaba a una insurrección contra el gobierno cubano. Entonces, bueno, dentro de nuestros criterios, no diciendo que nuestros criterios sean los mejores, pero dentro de los criterios que usamos para establecer una democracia participativa, donde hay libertad de expresión, una posibilidad de influir en las decisiones políticas. En Cuba esto no pasa, por lo que según nuestros criterios podría considerarse una dictadura al analizar su historia. ¿Cómo responde el gobierno cubano ante la agresión constante y su necesidad de autodeterminación y supervivencia? Probablemente el criterio cambia, así que no podemos usar el hacha para definir la realidad. Siempre digo, Mirko, que debemos ser responsables de la complejidad. Gracias a Claudio, esta se vuelve más accesible. Coincido con todo lo que Diego dijo y trato de aplicarlo al presente. Ahora, y también dos cosas. Antes que nada, también la percepción psicológica de los cubanos ahí, ahora. ¿Pero qué está intentando? Washington, la destitución del poder político, la sustitución, como decía Diego, del presidente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No les recuerda algo?
El 2022 Moscú, Kiev, la solicitud de quitar a Zelensky, listos para invadir el país, lo invadieron. Entonces es cierto, doble moral, doble estándar. Si hubiera pasado y pasó por parte de Rusia, estaríamos hablando de eso todo el día. Está sucediendo en Cuba, que para muchos es una espina clavada, considerada simbólica, porque luego, a nivel de poder militar y económico, obviamente se vino abajo. Tras 1990, Cuba tenía uno de los ejércitos guerrilleros más fuertes del mundo. Tanto es así que la batalla por excelencia, piace fondamentalmente anche a me aggiungere, todas las piezas históricas se llama Quito Cuanavale. En África es considerada la Waterloo africana. Fue la batalla en la que Che Guevara ya había muerto en ese periodo. En el periodo anterior él había liderado lo que después se convirtió en la liberación de Angola, la independencia y liberación del apartheid en Namibia y el desmantelamiento del apartheid en Sudáfrica. Los cubanos tenían un ejército muy fuerte. Ya no queda nada de eso, que quede claro. Pero lo que pasa con esta isla es lo que Moscú intenta en Kiev. Les recuerdo, las esferas de influencia política. Es dividir las cosas, la misma idea en dos zonas distintas del mundo. Los rusos lo hacen en Europa del Este, los estadounidenses aquí. Es la llamada doctrina Monroe, es decir, el hecho de que Estados Unidos se encarga de toda Sudamérica y Centroamérica y Europa no debía intervenir. Esta doctrina es previa a la Segunda Guerra Mundial. Percepción cubana. ¿Tú hablabas antes? ¿Por qué actúan así los cubanos? Hay un esquema de sesgo externo que Diego ya mencionó e incluyó en varios aspectos. No se puede eliminar de inmediato. Cuba, con el mismo PIB y el mismo valor económico. Debería ser como algunos países africanos, con un 45% de desnutrición. En Cuba hay gente que no puede acceder a nada. En África puedes encontrar algunas cosas, pero no siempre puedes acceder a ellas. Entonces hay algo que entender. Los cubanos han vivido con dignidad. En la pobreza, eso les ha traído una serie de riquezas del primer mundo. Mientras tenían $3, ¿qué significa? Si le doy $3 a Gianni, hace escuelas. Si se los doy a Luca, apenas compra un sándwich. Los cubanos, en todo lo que hemos descrito, buscan la situación actual. En gran parte proviene del proclamamiento de Kennedy, entonces del 60 Eisenhower, el 62 Kennedy, el 3447. Ese es el embargo. Comienza con Kennedy, quien amplía los límites de Eisenhower. Todo esto que ha puesto en jaque a la isla hasta ahora, al mismo tiempo, hizo que los cubanos quisieran defenderse por sí mismos. Y esto también explica la falta de reacción interna en muchos países, si las condiciones difíciles tienden a surgir. Pero los cubanos, por un lado, el amor por la patria y el hecho de oponerse a alguien que constantemente intenta atacarte. Si hay un enemigo común, como en Ucrania, surge nacionalismo. Pero hay un sesgo, Mirko, que muchos no logran entender. La economía cubana ha variado en décadas. Mejor en los 80, peor ahora, y así sucesivamente. Siempre ha sido mucho mejor, especialmente en ciertos momentos, que la mayoría de los países, en igualdad de condiciones y sin criminalidad. La posibilidad de tener un montón de subsidios, y ese es uno de los problemas también de la isla. Vas a subsidiar, pero al mismo tiempo surge el mercado negro. Ese es otro tema que ya no existe ahora. Para entender la percepción psicológica, hay que notar que la gente está enojada, incluso contra el partido y el gobierno. Pero por otro lado, no hay una rebelión típica de condiciones como estas. Siempre han estado mucho mejor que la mayoría de los países con igual valor económico. Con $3 en Cuba puedes recorrer cualquier calle, seguro de ir a la escuela, por decirte. No había computadoras en casa, pero las tenías en la escuela, o sea, tu escuela. Aprendías a usar la computadora que después nunca hubieras podido tener. En Cuba no podías comprarlo porque estaba prohibido y era muy caro. Es una paradoja que hay que entender. O sea, encuentras la escuela en la selva en Cuba. Bueno, no es una selva, es una selva ecuatorial. Entre Las Palmas encuentras una escuela con una computadora que funciona, pero no encuentras el camino para llegar. Cuba es así, por eso los cubanos son así. Es importante mencionar que para quien no conoce la historia cubana, hasta 1959 a 710 años. El Rough Rider era una caballería estadounidense dirigida por el presidente Teodoro Roosevelt. Teodoro, el primero, no Franklin Delano, que ocupó la isla.
Han estado en guerra constante con españoles, estadounidenses e ingleses desde 1859. La revolución positiva en este caso es la paz. Si entras en la psicología cubana, encuentras gente que te dice, me lo dijo el otro día, yo soy del Partido Comunista, no soy antirrevolución, pero, caray, traducido al italiano, poca miseria. El presidente debe asumir responsabilidades y saber gestionar el país. Ese es el asunto. Los cubanos critican mucho en realidad al gobierno, solo que lo hacen de una manera que en realidad no es de tipo rebelde. Pero realmente no podemos, lo subrayo de verdad entenderlo completamente. Cuba, si no notamos que Cuba, en igualdad de condiciones, tiene lo que nosotros, su mortalidad infantil es tan baja como la italiana. Tenemos millones y millones de euros de más. Al mismo tiempo está el otro lado de la moneda. Eso de lo que ya hemos mencionado y hablado hasta ahora. En el tema de la criminalidad había un dicho que se usaba hasta hace 10 años. Cuba, 1 de cada 3 es un policía. Ahora ya no hay más policías. Se dedican a otras actividades, consiguen y revenden cosas del mercado negro. La policía ahora no c'è più. Esto también ha transformado la sociedad y me identifico. Una última cosa muy importante, porque es el próximo paso de Donald Trump y que en parte ya está sucediendo, son las presiones sobre los accesos aeroportuarios externos a la isla. Casi nadie ha hablado de esto en Italia, no sé si Diego o España sí. ¿Y los vuelos ahora qué hacen? Casi no hay vuelos, quedan pocos y aquí estamos. Hacen escala técnica al salir, llegando con combustible suficiente para ir y volver de 45 minutos a 1 hora. Suelen ir a Santo Domingo, que hemos visto en los últimos días. Empiezan a presionar a países con aeropuertos donde estos vuelos hacen escala. ¿Qué hace la compañía para evitar esas presiones? Espero que Turkish Airlines no sea la única antes de irme, porque si solo me quedo con esa, se los recordaré a todos. Para quienes me siguen, pregunto, ¿me arrestarían si hago escala en Estambul? ¿Solo me queda Turkish Airlines? ¿Por qué Turkish? Un país que nació con predominancia y aprovecha el problema de Dubái en el hub de Medio Oriente, luego va hacia Centroamérica y esa zona, para que quede claro, América. Estados Unidos añade otra pieza y presiona a los aeropuertos como hace con los médicos cubanos. Recorro el mundo. Los estadounidenses presionan a países para que rompan lazos con Cuba y los hagan volver a casa. En Italia también los tuvimos durante el COVID. Los vuelos siguen. Estamos viendo señales que evidentemente nos llevan a creer que las señales vienen de las aerolíneas. O sea, lo vemos justamente por el hecho de que las aerolíneas. Actualmente la gasolina para aviones cuesta el doble, lo que representa otro problema. No solo se ha duplicado, sino que aquí en Cuba no hay, la tienen que traer de afuera. O sea, realmente hay poquísima. Pongamos atención a los aeropuertos. Cierro con los aeropuertos, porque se empiezan a bloquear debido a las presiones, esas que ya les hemos descrito, para centrales eléctricas, petróleo, moneda y sistemas de pago. Si llegaran a bloquear los aeropuertos, los vuelos ya no podrían salir de aquí. Ya no irían a Cuba y entonces ya no habría más. Eso, a quel punto, Estados Unidos no planea una operación terrestre, coincido con Diego. No le interesa ni lo contempla. Pero los contrapesos cambian si ya no son los vuelos aéreos, ya no son los accesos. Cualquier cosa se vuelve posible. Por ahora, creo que el interés estadounidense, especialmente de Trump y de Rubio en particular, es simplemente llevar, como en una negociación, a literalmente comprarse la isla. Las nuevas generaciones están muy involucradas, porque esa rabia de la que hablabas tú, Mirko, hay que entenderla de otra manera. Cuba tiene una de las tasas más altas de graduados universitarios. En Cuba, las calificaciones de primaria afectan la nota final de la licenciatura según la edad. Entonces, la gente aquí tiene una cultura de primer mundo, habilidades de primer mundo, en un país con la liquidez del tercer mundo, usando una fórmula antigua, y espero y creo que Diego también está de acuerdo con esta metáfora. Te encuentras con gente que podría ser robada por Estados Unidos. Puede hacer varias cosas, pero no tiene las herramientas. Por eso la rabia aumenta más. Ves que personas competentes como tú o yo no lo son. SC tiene un zapato bonito, puede volar, usar computadora y tiene un iPhone, que ahora se roba mucho en Cuba.
Aunque no tienes el valor militar y económico de Italia, sí tienes la capacidad y conocimiento. Africano sin educación ni aprendizaje apenas sobrevive y se muere de hambre, con baja esperanza de vida. Cuba posee una de las esperanzas de vida más altas, similar a la de países del primer mundo. Búsquenlo. Está colapsando. ¿Qué cuela? Allora, quiero agregar un par de puntos técnico-militares porque vi que hay discusión en el chat. ¿Qué pasaría si hubiera una intervención militar estadounidense? Trump afirmó, puedo quedarme con Cuba, una de sus últimas ocurrencias. La situación del ejército cubano es dramática ya que perdió relevancia tras la caída de la Unión Soviética. Tienen más o menos 50,000 efectivos y más de 1 millón de paramilitares. Cosas por el estilo, tienen viejos tanques T-55, T-62 que no servirían absolutamente para nada. Creo que tienen algunos MiG-29, MiG-25, MiG-21, pero no tienen gasolina. El mantenimiento de estos aviones probablemente es casi nulo. Irán está mucho mejor en todos estos sectores, aeronáutico, antiaéreo, etcétera. Cuba está prácticamente indefensa. Si hubiera portaaviones estadounidenses a 50 kilómetros de la costa, en Cuba no podrían hacer nada. Pero Cuba tiene una estrategia defensiva, que es la de la guerrilla. Si invades Cuba, prepárate para una guerra larga y continua dentro de la isla. Así que buena suerte a quien quiera emprender algo así, a menos que estés seguro de que no habrá un levantamiento popular o un movimiento fuerte de antigobierno. Entonces, digamos que los estadounidenses ya se han quemado en la historia en cuanto al caso de Cuba, así que no creo que quieran repetirlo. Creo que la estrategia del estrangulamiento, de quitar aliados, de la coerción hacia cualquiera que quiera intentar ayudar Cuba, y dejando abierto el internet y así mostrando y enviando mensajes que inducen a los cubanos a reaccionar. Esta es probablemente la estrategia pasiva que los estadounidenses aplican y creo que seguirán así. No hay grandes objetivos militares, destruir viejos MiG-21 o T-55 no cambia nada. De todos modos, no serían nada efectivos, ni siquiera si desembarcaran los estadounidenses. Hay una pregunta de David Bulpio. Italia también está involucrada. Hace unas semanas, un representante de Estados Unidos, Miguel Hammer, pidió la retirada de los médicos cubanos. Vean el artículo en el Corriere della Sera del 8 de marzo de 2026. Si quieren responder. Puedo ser muy impopular en este momento. Con esta respuesta solo quería agregar, no más que agregar, comentar dos cosas. Lo que dijo Claudio sobre lo que acaba de decir Mirko sobre la situación del ejército cubano y lo que dijo Claudio sobre la situación de los aeropuertos. Y de todas formas, el mapa, vimos dónde están las bases. Recordemos que Estados Unidos tiene una base en Cuba, se llama Guantánamo, todavía no lo hemos mencionado, pero hay una base que se llama Guantánamo. Es un pequeño detalle, está en la parte este, cerca de Santiago de Cuba, famoso porque ahí empieza todo, cuartel Moncada, y luego empieza el asalto. Recordemos, las Bahamas, Puerto Rico y Santo Domingo, todos cerca de Estados Unidos. Luis Abinader quiere construir el muro en Haití, por eso es aliada de Donald Trump. O sea, Cuba en este momento está rodeada. Una vez que perdió a Venezuela, Cuba está literalmente rodeada. Luego quizá hablaremos y profundizaremos un poco más. México está arriesgando con la doctrina Estrada. Claudio, mencionaste la doctrina Monroe, pero también existe una división interesante entre la doctrina Estrada y la doctrina Tomar, originadas por dos diplomáticos de América Latina. Y normalmente México utiliza la doctrina Estrada y luego Brasil. No, ¿dónde está Lula? Porque Petro ya empezó la campaña para las presidenciales en Colombia y ahora está enfocado en mantenerse en el poder, no solo su grupo político. Que haya continuidad y que Uribe no vuelva a gobernar. Lula sigue presente. Luego tú me mostraste unas imágenes antes. Yo te había dicho que en mi perfil de Instagram puse arriba la primera es la publicación que encuentran. Son unas fotos tomadas por mí en Cuba en 2014. Ahora, si ustedes van a ver esas fotos, se dan cuenta de que esas imágenes que acaban de ver ahora no son tan diferentes. No estoy hablando de los apagones, pero el poco mantenimiento de los edificios en Cuba, la imposibilidad de pintar las casas, de trabajar en las fachadas, es algo crónico.
Recuerdo que muchos colegas en América Latina me decían varias cosas. Médicos cubanos que se escaparon. Luego respondemos a esta pregunta porque es importante. Médicos cubanos que se escaparon de estas misiones. Me decían que con la pensión que recibo soy el equivalente a 10 CUC o a 15 CUC. Entonces 400 pesos cubanos, 350 pesos cubanos. Y yo o pinto la casa o voy a comprar la pintura para pintar la casa entonces mantengo la casa en una condición digna, pero no puedo hacer trabajos de... Me decía este señor que tenía más de 70 años, que había sido ingeniero de la construcción cubana, que había muchas actividades, edificios en el centro histórico que se estaban cayendo a pedazos y que realmente era una tragedia. Porque también habrás visto, Claudio, que el malecón de Cuba se está perdiendo. Mira esta imagen. Cuba 2014, La Habana, centro. O sea, no es que, quiero decir, estamos hablando de hace 12 años. Y entonces, quiero decir, este es el museo. Esto es lo que se veía. Un amante de los autos hallaría un museo ahí. Claro, pero mira, si sigues, si avanzas un poco más, hay unas imágenes que muestran, ok, esta es la parte del centro, hay una imagen, mira, este es obviamente el movimiento 26 de julio, no, pero... O sea, miren las condiciones generales de la estructura. No, quiero decir, esta era la universidad y esta es la parte. Mira, si ves desde arriba, aquí habría que hacer un poco de zoom para ver, pero encuentras. En la situación de las estructuras había un problema de mantenimiento general. En La Habana, como decía Claudio, si salimos de la zona turística, ya en 2014 la encontramos en esas condiciones. Imaginémonos. En estos 2 años, con todo lo ocurrido, ha habido un y uno. Puede ser una persona austera, puede ser una persona acostumbrada a vivir en la lucha. El pueblo cubano es un pueblo revolucionario en su genética, pero en cierto punto la degradación llega a niveles imposibles, quiero decir, de manejar. Sobre el tema de los médicos cubanos, repito, me volveré impopular. Claudio, es posible que no coincidamos. A mí, obviamente, a nivel humano, ver que hay médicos cubanos que llegan a Calabria y ayudan en un momento de necesidad. Un pueblo amigo, que queremos considerar como amigo, como el italiano, obviamente desde el punto de vista humano, me conmueve, pero yo también trabajo en derecho internacional, así que en derecho internacional. Hay un pequeño detalle, que no puedes mandar gente a cambio de dinero, porque mandas gente a cambio de dinero. ¿Cómo se llama eso? Trata de personas. En el derecho internacional, entonces hay un problema, hay un detalle, se discute constantemente esto sobre la cuestión de Cuba, porque efectivamente uno de los elementos, permítanme usar la palabra, elementos de exportación que tiene Cuba es su inteligencia, es su capacidad humana. Decir capital humano me parece demasiado capitalista, no lo quiero decir así, talento humano, ok. Y sobre todo desde el punto de vista médico, ¿no? O también desde el punto de vista educativo. Antes había brigadas de alfabetización enviadas a varios países de América Latina. Cuba fue pionera. Mientras esto se haga de manera voluntaria, o sea, yo te mando, como pasó con Albania, te mando 20 médicos, que es algo simbólico para que te ayuden, no hay problema. Pero cuando hay dinero de por medio, ahí la línea es muy delgada, es una zona gris. No los recibe el médico, los confisca el Estado. Este tipo de relación también la tiene Corea del Norte. Corea del Norte envía norcoreanos de preguerra a cortar madera en Rusia, cosas así. Todo el dinero iba al Estado. Ahora sé que hay más dinero coreano. La persona del partido administra el grupo de médicos y los médicos cubanos reciben el mismo salario que en Cuba, pero el resto del dinero. Nos damos cuenta de que en algún momento alguien se escapa, porque si tienen la oportunidad, en algún momento se escapan y dicen, bueno, mira, yo me quedo aquí, me quedo en Italia o me quedo... Ahora se habla, mira, Diego, se habla de norcoreanos enviados a algunas fábricas rusas y obviamente todo el dinero se lo queda al Estado, ellos recibirán el salario como si lo tuvieran en Corea. Es interesante que esto sea típico de las dictaduras. Me mantengo en esta línea, reconociendo un lado humano que aprecio y sobre el cual podemos hablar. Si hablamos de derecho internacional,
recordando que no podemos usar dos varas de medir cuando queremos, pero si queremos aplicar el derecho internacional, es así. Si tú mandas a personas, recibes dinero a cambio, ese dinero no se les da directamente a las personas, sino que lo recibes tú, ¿ok? Se trata de seres humanos, o sea, explotación del trabajo de seres humanos a los que obligas a ir a hacer algo para luego beneficiarte tú. Entonces, en fin, la situación es un poco compleja. Claudio, te escucho con gusto. También para entender cómo se percibe internamente, cómo se perciben internamente estas misiones en el extranjero. Entonces, no, en realidad finalmente me da gusto después de años que se pueda tener algo discordante e intentar integrarlo con alguien competente, que normalmente, entonces, obviamente considero muy sensatos los puntos que ha planteado Diego sobre el tema de los médicos cubanos. Intento darles una perspectiva porque la veo desde otro punto, que quizá no sea opuesto, pero puede complementar. Si una empresa italiana contrata a una polaca de especialistas en bisturí, la empresa hace el contrato y recibirá el dinero. Los médicos cubanos son empleados del Estado de Cuba. El Estado envía a los médicos a un lugar, hace el acuerdo, paga a sus empleados exactamente según el acuerdo que tiene con sus empleados. Y obtiene el dinero igual que esa fábrica italiana. Pero me doy cuenta de lo que dijo, o sea, esto. Lo digo porque quizá cuando se habla de Cuba, no digo obviamente Diego ni Mirko, pero afuera enseguida se intenta usar el hacha de la que hablábamos antes. No me sorprende imaginar a un Estado socialista como Cuba funcionando como empresa, fidelista, para ser precisos, mande a sus empleados, y que sea el Estado, aquí la empresa, quien haga el contrato. Si lo piensan, este aspecto no es para nada extraño. Pero entiendo el punto que ha planteado y espero que también haga reflexionar en casa. También Mirko, que justamente no se ocupa de centralización. Es la empresa la que hace el contrato. Es Cuba la que hace el contrato con los países a donde envía a sus empleados. Así que es normal. No es raro que el médico o empleado no reciba el dinero, sino que tú, Mirko, recibes el pago de tu trabajo y pagas a tus colaboradores. Sí, disculpa, pero lo que dijiste tiene puntos controvertidos en el sentido de que una cosa es hacer algo, el producto es la persona. Déjame terminar, Diego, termino rápido. Si no quedo en minoría y no es la intención. Quiero complementar con un razonamiento, no tiene puntos controvertidos, es efectivamente el Estado de Cuba el que tiene a sus empleados. Pero entiendo lo que dice Diego, como Estado, forma parte de una realidad humana constituida y regulada por leyes internacionales. Mandar así puede considerarse explotación, ya que ocurre en una fase estratégica. Es cierto que en Cuba el ministro de Economía calcula la economía considerando incluso el retorno económico por el envío de recursos humanos. Es cierto, así que complemento con esto, porque no me parece raro que sea la empresa la que pague a sus empleados y por lo tanto sea la que gane de donde los envía. Pero entiendo por otro lado que si se hace de manera forzada y estratégica, además es un Estado, no una empresa, sino una población de una región del mundo. Hay muchas cosas que objetar y llego a la pregunta de Diego, así que en realidad no es tan complicado, es más sencillo de lo que parece. Pero también hay que integrar este paso. Al decir esto, les mostré una razón psicológica por la que los cubanos plantearon esa idea antes. Esa era la intención. Que nosotros tenemos a nuestros empleados, nuestros productos, los enviamos y ganamos con eso, pero somos nosotros en nuestro sistema socialista quienes pagamos a nuestros empleados. Pero ahora, ¿cuál es la percepción? Es la que dice Diego, en el sentido de que efectivamente siempre se tiene esta sensación de que incluso la persona que más cree en esto y que entiende este mecanismo y que dice sí, es cierto, hago bien en recibir mi salario aunque sea bajo. Al final, el dinero que ganas en mi empresa en Cuba es para todo el país. O sea, al final, si vas a un hotel de 5 estrellas y pagas, el dinero va para la salud cubana, para el transporte, pero en el proceso no funciona y existe el mercado alternativo. Un médico que dice, yo voy, me dan 1,000 pesos, 2,000 pesos y no ve la ganancia inmediata de su trabajo. Esto puede considerarse un fracaso, según yo, porque te quita las ganas de seguir interviniendo incluso cuando crees en ello. Si no se contrarresta, pero sí, no lo veo completamente opuesto, o sea, creo que debe integrarse. Espero haberme explicado, Ash, y creo que también comparto el relato y el análisis estatal. Diego, pero al final de Mirko, la DEA nació así, y es cierto que son empleados del Estado y que es el Estado quien hace el contrato, lo que está mal,
O mejor dicho, no es mi opinión, lo que muchos consideran que está mal, yo no se los diré. Mi opinión obviamente tampoco la dijo Diego. Hice un análisis y es que hay una imposición, hay una falta de reconocimiento del esfuerzo externo y hay una estrategia técnica que, desde el punto de vista legal, también ha sido considerada trata de personas. Desde este punto de vista... El punto, y no creo que sea lo opuesto. Este tipo de diálogo es el que se hace o se debería hacer en la universidad para ampliar la visión sobre el tema. Por eso te decía, hay un lado humano que no solo es destacable, sino también encomiable. Porque de todas formas, incluso quien viene a ayudarte durante el COVID también se está poniendo en riesgo. El razonamiento está en la lógica y lo entendemos bien. Parece que al capitalismo se le permite todo, mientras que al socialismo, al ser minoría, no se le permiten ciertas estrategias. Lógicamente lo que planteas tiene sentido y lo explicaste muy bien. A nivel de derecho internacional, el punto es que el Estado es sujeto del derecho internacional y la empresa no, y eso es un error en el derecho internacional, porque hoy en día pensar que existen empresas transnacionales que ganan más Producto Interno Bruto que un Estado, que no estén sujetas al derecho internacional y que por lo tanto tengan mano libre sobre varias cosas. Es bastante, en español se dice abrumador, o sea, incluso da un poco de miedo. En la arquitectura actual del derecho internacional, el Estado es sujeto porque ratifica tratados, mientras que la empresa tiene más libertad. Luego, que la empresa con los expatriados haga lo que quiera y que obviamente haya países que utilizan empresas para hacer lo mismo que hace Cuba, ¿no? Siempre con un enfoque estratégico. No lo hacen directamente, sino a través de empresas de ese país, como hace Cuba. En el derecho internacional siempre ha habido cierta tensión. Para Cuba no solo es estratégico, también representa una forma de diplomacia e intervención diplomática. Se me olvidó agregar algo sobre lo que mencionabas antes. No es solo el acceso a la educación, ya generalizado en Cuba, sino también a la cultura. En estos 15 años viviendo y trabajando en varios países de América Latina, siempre he notado esto, especialmente con generaciones nacidas antes que yo. Hasta los años 60 y 70, antes de la caída de la Unión Soviética. Había un acceso a la cultura increíble que era muy superior al nivel promedio de las mismas generaciones en América Latina, que no formaban parte de esos estratos sociales que probablemente estamos hablando de oligarquía casi, ¿no? O sea, de aquellos que tenían acceso que tenían un poder económico tal. Por eso me voy a estudiar a la Ivy League de Estados Unidos o me voy a hacer el European Tour. No, mira, si tomabas a una persona cubana de 30 años en los años 90, la comparabas con una persona de 30 años de clase social media-baja del resto de América Latina. Y la diferencia era increíble desde el punto de vista del conocimiento cultural, desde el punto de vista de la capacidad cognitiva, de la orientación a nivel global. Pero también ahí hay críticas. Hoy entras a una librería en Cuba y ves la famosa frase de Fidel Castro: nosotros no le decimos al pueblo cree, le decimos al pueblo, no le decimos al pueblo cree, le decimos al pueblo lee. Sin embargo, hay censura che impide el ingreso de ciertos libros. Leggi quello che piace a noi, insomma. También el contrapunto. No me dices, lee los libros que pueden llegar, que eran libros profundos, muchos de los cuales, tras la invasión rusa a Ucrania, fueron censurados en Italia, porque en cierto momento Pushkin se volvió ilegible después de que Rusia invadió Ucrania. No, porque se valoró un poco esa cercanía. Entonces, espera, así también lo digo yo, hay un problema de fondo. Uno de los grandes elementos característicos de la gran empresa cubana es hacer que la cultura sea accesible, difundida a todos los estratos de la población. En América Latina solo Cuba lo ha hecho. Pero si solo nos ofreces la que tú quieres, me quedo indeciso. Entonces tiene un propósito, o sea, te hago creer que tienes libertad, tienes la libertad de estudiar, de hacer. Pero era abierta a un mundo variado que obviamente respondía a las sensaciones y percepciones políticas de la época. Obviamente no te decían que leyeras libros estadounidenses, pero te daban acceso
a la esfera política de la Unión Soviética. Se podía, bueno, recordemos, por ejemplo, ¿no? También todo lo que luego logró publicar Feltrinelli y las relaciones que tenía Feltrinelli con Castro, en fin. Pero en general, repito, en todo, cuando se habla de Cuba, siempre podemos encontrar algo de derecha, algo de izquierda, obviamente. Pero según yo, hay algunos elementos. Alguien decía libro y fusil. Pero hay aspectos difíciles. Es difícil meter la cabeza bajo la arena como el avestruz. Ok, hay elementos como la cultura, las campañas de alfabetización y haber logrado durante, recordemos los años de la Operación Cóndor, el único baluarte en América Latina contra el imperialismo estadounidense. Recordemos que eso es lo que obviamente hace caer a Allende en Chile en el 73. Es precisamente la idea de crear una alianza con Cuba y de impulsar un socialismo, no a través de una revolución armada, sino dentro de un sistema democrático. Y este trabajo que se hacía sobre el aislamiento de Cuba lleva a impulsar un golpe de Estado en Chile. Entonces, Cuba fue durante muchos años un verdadero baluarte. Hoy la pregunta que me hago, no tengo la respuesta, la dejo ahí, es: Díaz-Canel representa esta herencia para los cubanos y para quienes internacionalmente han defendido, se han enamorado del sueño cubano y lo han hecho también una misión de vida. También en Italia, porque sabemos que en Italia se mira a Cuba con mucho cariño, con mucho afecto. No sé si Díaz-Canel lo sea. Este gran depositario de la tradición cubana es algo difícil, considerando a quienes vinieron antes y mi opinión sobre los médicos. El problema más grande, según yo, es el hecho, Locatelli ponía el ejemplo del contrato, entonces tratar al Estado como si fuera un privado. Para mí, el problema más grande de esta cuestión es el hecho de que, uno, están obligados y dos, que si no hacen trabajo social, no avanzan en su carrera. Ese es el problema. Un trabajador puede renunciar si no quiere hacer mantenimiento en Polonia, además de recibir su salario, etcétera. Entonces, según yo, el punto más importante es justamente el hecho de que estás obligado porque si no tendrás problemas en casa. Y entonces no sé con qué voluntad uno puede ir, con qué, digamos, con qué estado mental, en fin, a servir de esta manera. Pero me parece el menor problema. ¿Cuántos médicos serán? Unos miles comparado con todos los problemas de Cuba. Se pueden decir muchas cosas, pero seguramente es uno de sus problemas menores, como dije antes, sobre Corea del Norte. No se trata solo de miles de norcoreanos que cortan madera en Rusia y a quienes les embargan el sueldo pagado por los rusos. Es el problema más grande que tienen por allá, diría que tienen otros. Pregunta de Stefano Di Donato. Pero los chinos no hacen nada, no tienen interés en proteger Bejucal y los otros sitios usados para los Sigit contra Estados Unidos. No sé cuánto les interese particularmente Cuba a los chinos o si hayan actuado en ese sentido. No es uno de esos países donde los hemos visto moverse mucho, como tal vez en pequeños pueblos italianos, africanos o sudamericanos. Luego tomo otra también porque si no después se me pierden. En este punto, como director de Rusia, si Estados Unidos se comporta de esta manera, creo que es la pregunta más estúpida que he leído en mi vida. Porque disculpar un error, una injerencia, una violencia con otra violencia no es un juego de suma cero. En mi casa, un ladrón más otro ladrón hacen dos ladrones, también en mi casa. Quítense esa mentalidad del pero también, pero el otro, y entonces las foibe, porque es solo una forma de razonar. También porque si Rusia, Crimea, Donbass y otras zonas de Ucrania, Estados Unidos, Venezuela y Cuba, China está a 2 minutos de tomar Taiwán. A mí me dan tranquilidad. Perdónenme. Estoy en contra de las invasiones de Estados Unidos en Afganistán e Irak. Me opongo a su intervención en Venezuela, al asedio a Cuba y a Rusia en Ucrania. No me cae particularmente bien Hamás ni Israel respecto a lo que hizo en Gaza.
en el sentido de que si eres ideológicamente de un lado, también debes tener la habilidad de ver los casos uno por uno, no por partido. Dada la complejidad mencionada, creo que Claudio quería decir algo sobre China. Si no me equivoco, estuve presente cuando los chinos se relacionaron con dos países por el tema eléctrico, Cuba y Sudáfrica. Durante los BRICS, el gobierno sudafricano firmó un acuerdo para la gestión de los apagones en Sudáfrica. Los apagones en Sudáfrica claramente no se deben a un embargo. Son muy esporádicos, o sea, son frecuentes en número, pero no son de redes totales, no son nacionales, se deben a otras causas. Y es precisamente China la que firmó un acuerdo con Ramaphosa, el presidente sudafricano, la misma China que hace unas semanas parece haber puesto sobre la mesa de Cuba el mismo tipo de acuerdo. Entonces, el acuerdo sudafricano incluía té, no es una broma, así que el robo soy, justamente las hojas de té y un par de otros productos sudafricanos, a cambio de la gestión eléctrica. Obviamente hay algo más que no sabemos, esa es la parte oficial. En Cuba parece igual, porque tampoco tiene mucho que ofrecer a los chinos que ellos no tengan ya. Pusieron en discusión la gestión y modernización de las plantas eléctricas. Porque las actuales plantas eléctricas, como decía al principio, son soviéticas, pero en realidad los componentes de innovación son occidentales. De hecho, incluso de una empresa italiana y una francesa arreglaron los componentes en los años 90. Las plantas eléctricas soviéticas en Cuba fueron un desastre. Parecido al armamento ucraniano en 2023, te encuentras armas soviéticas con municiones occidentales, de la OTAN. China está intentando esta jugada también en Cuba. Por el momento todavía no estamos viendo ningún tipo de resultado práctico, pero los autobuses públicos en Cuba desde hace ya 15 años son chinos, no son rusos, son chinos. No he verificado esto, así que lo que reciben los cubanos aquí es solo su percepción, no el hecho. Dos petroleros rusos deberían haber atracado en el puerto de Matanzas, una provincia cubana. Aún no he podido confirmar si estuvieron 18 horas sin luz. Además, la conexión sigue fallando y no se puede agregar Matanzas. Les recuerdo que no se puede mover uno, no puedo hacer 300 kilómetros corriendo. Obviamente, sin embargo, es posible que estén llegando los famosos propagandistas italianos prorrusos, acostumbrados a vivir en Moscú. Me atacó diciendo, no lo olvides que están llegando los rusos. Quiero decir lo que él respondió porque hace pensar, hasta los mafiosos cuidan a quienes les importan aunque maten a otros. Irán fue atacado, Maduro secuestrado, no hubo misiles rusos y murieron 32 cubanos defendiendo a Maduro. Paradójicamente, los cubanos han mostrado más coherencia en la alianza que los rusos, quienes han actuado igual. Ya lo mencioné antes, Mirko y Diego con discursos distintos. La esfera de influencia es de los años 60. Para Rusia, Ucrania es su esfera de influencia, al igual que para Estados Unidos. Esta zona, por herencia soviética, y Cuba, aislada tras la revolución, vuelven a conectarse con Rusia, que ya no tiene interés en mantener. En los últimos 2 meses, Cuba ha pedido petróleo y opciones a Rusia, pero no ha recibido nada. Sería excepcional si estos dos petroleros hubieran llegado, ya que hay un embargo naval, por lo que sería una excepción. Todavía no sé si es verdad o si están navegando por fuera, porque lo mismo pasó con los petroleros que fueron detenidos por Estados Unidos, que en realidad no iban a Cuba, pero habían declarado que iban a Cuba. Salió a la luz un mecanismo caótico que nunca se entendió a dónde fue. No tiene sentido que un petrolero ruso avisara a Estados Unidos que iba a Cuba si lo iban a detener. Cierro el paréntesis de esta complicación, hay este momento en juego, cierro con una percepción, porque Diego antes preguntó qué perciben sobre el presidente, sobre Díaz-Canel. Entiendan que ahora los cubanos, para quienes nos escuchan, se dividen en 3 grupos. Grupos mayoritarios, como el 80%, y un grupo minoritario. El 80% está dividido entre pro-castristas y anticastristas, pero todos son pro-revolucionarios, con todas las condiciones del caso. Ser pro-revolucionario no implica estar de acuerdo con todo de la revolución. En Cuba, el 20% no es un dato exacto. Les doy una idea de cómo se habla de La Habana fuera de la ciudad, tanto en la provincia oriental como en la occidental. Son elementos puestos juntos. Son aquellos que, como la Sánchez, están claramente en contra de todo en Cuba.
y están totalmente dispuestos a dejarla en manos de los estadounidenses o de alguien más, como el Afganistán estadounidense. Sobre el presidente, sin embargo, hay un punto importante. Era un ingeniero, es una persona nacida después de la revolución. Castro, Fidel y Raúl tienen políticas muy distintas, lo saben Diego y los cubanos. En casa muchos dicen yo con Fidel, yo con Raúl, para expresar cosas muy diferentes. En Italia parecen la misma persona, los Castro. No es cierto, Raúl siempre fue pragmático e introdujo las reformas de privatización parcial. Fidel siempre destacó por sus grandes movimientos de masas y eventos, incluso los fallidos. A veces, como en la campaña fallida de la caña de azúcar, debían alcanzar millones y no lo lograron. Fidel lo dijo públicamente. ¿Por qué les digo esto? Porque Fidel, como político, no como revolucionario, la primera tierra que expropió fue la de su mamá, la suya. ¿Qué político en Italia conocen que cuando hace una reforma, lo primero que pierde es su propiedad privada? Esto es para que entren en la mentalidad cubana de esa parte revolucionaria que te dice, sobre este punto específico, te dice, él experimentó los errores, mientras que Díaz-Canel, por ahora, parece una persona de buen corazón, según se dice. Se le define como una persona de buen corazón, se le define como alguien que ama a Cuba, pero también muchos lo definen como una persona que no parece tener el carácter que tenía Fidel. Y seguí escuchando a todos repetir esta frase, si estuviera Fidel, si estuviera Fidel. Lo curioso es que cada quien la entiende y dice diferente, refiriéndose a algo distinto de la misma frase, porque después lo pregunté y dicen que el resultado es distinto. Es importante porque muestra que la sabiduría y mentalidad de la gente tiene este referente. Como decir, al menos él, cuando hizo las cosas, incluso equivocándose, las hizo por su propia cuenta. Y eso, en este momento, en Cuba, realmente permanece. Pero ojo con la juventud. En 2015 hablé con la embajadora del G4 de Cuba en Nueva York. Estás en una sala oscura con un teléfono rojo, el que se usaba, entre otras cosas, en varios contextos difíciles, y una imagen de Fidel Castro. Me dijo, tendremos mercado libre y todas las conquistas de la revolución. Lo miré y me daban ganas de reírme, de la tristeza, porque la idea... Algunos jóvenes cubanos, y otros no tanto, como una diplomática del G4 en la ONU, que ahora tiene 30 años antes, tenía 23, 24. Una de las conquistas culturales de la revolución que mencionaba Diego era el acceso libre, como Yuri Gagarin, a todo. Esto es parecido a una parte de la Unión Soviética inicial. Espero volver a encontrarla ahora que tendrá 30 años. Muchos jóvenes cubanos creen que se pueden integrar ambas cosas y tener el derecho social. La asistencia a los ancianos, estaban en una fila el otro día y cuando llegaban ancianos, mujeres embarazadas, las dejaban pasar de inmediato. O sea, ni siquiera había que pensarlo. Existen subsidios para personas con discapacidad, aquí cerca de la escalinata de la Universidad de La Habana. Hay un nuevo proyecto de hace unos meses para personas con discapacidad, como los proyectos de restaurantes italianos, donde las personas con discapacidad atienden las mesas y trabajan. Creado por el Estado cubano, o sea, sigue creando asistencia. Y también el tema del transporte que les mencioné antes, la subsidiariedad del transporte, este mecanismo. Ven, la mentalidad cubana es complicada y la situación cubana es complicada. Muchos jóvenes piensan que quieren el mercado que tenemos nosotros, porque son lo suficientemente inteligentes para entenderlo, están lo suficientemente educados para tenerlo. Creen que Cuba será como Italia, no que será como Nigeria. Y esto es hacer como China el capitalismo de Estado. Alguien cree en esto, pero no entre los jóvenes. En el lado de Raúl, por cierto, Castro, justamente esa es la línea que mencionaste tú, la de Raúl Castro, en realidad, que cree en esto. Tanto es así que hace una semana abrieron, después del empeoramiento de la situación, abrieron las inversiones. Cubanos en el extranjero ahora pueden hacer negocios en la isla por primera vez desde hace unos días. Es una maniobra de emergencia que no está dando resultados. Realmente no hay nada. ¿Cómo funcionan los productos en Cuba? Relacionado con esto, tú vas a comprar un producto, te cuesta poco. Compras 50 como los boletos del estadio en Italia hace 5 años y los revendes a un precio más alto, te das cuenta de que quienes los revenden a los turistas o a otros contratistas extranjeros. El resultado es lo que recibes al final. Un huevo en Cuba costaba 33 centavos.
33 centavos, ahora cuesta 2 pesos la caja de huevos. Ahora, antes lo soñé. Esto que quería decirles puede costar hasta 3.000 pesos, pero con el gobierno es gratis. Se llevan todo y lo revenden. Hoy hablé con un policía de la Guardia de Finanzas cubana que me decía que ya no saben qué hacer. Porque sobre todo los jóvenes, que son los mismos de la delincuencia, en su mayoría, no todos, empiezan a hacer triples ventas. Cuando una mamá quiere comprar leche subsidiada y gratuita, la parte positiva de la revolución no la encuentra, porque otra gente que quiere mejorar al mismo tiempo revende la cosa, creando un círculo vicioso comprensible. Hay desesperación del otro lado, devastadora. Los jóvenes creen que pueden tener la vida como un italiano, tomar vuelo. No entienden que su economía, no solo la actual, sino la de una isla caribeña, no se compara a la de un estado militarizado y rico como un europeo con colonias. Cuba era colonia. Su sociedad es antirracista, no por naturaleza, sino porque en realidad es negra, criolla, hispánica y otras. Es importante entenderlo. Los jóvenes cubanos creen que pueden irse mañana. Una pregunta para Diego. ¿Cuánto de la afiliación que tienen los cubanos hacia Fidel es honesta y cuánto es porque los han adoctrinado durante 50 años al querer al líder, ya que se hablaba de educación? ¿Cuánto de esa educación era simplemente el relato del héroe, etcétera? Entonces uno tiene ese recuerdo ahí. En los años 50, si preguntabas a un ruso si Stalin era grande, diría que sí. Con el tiempo comenzaron a desestalinizar. Me pregunto cómo sería Cuba en 20 años si ya no existiera Yo aquí doy una opinión. Eso es solo una percepción y razonamiento, no un dato, ya que no hay estadísticas al respecto. Entonces, para ser honestos también respecto a lo que decimos, no podemos razonar sobre datos, sobre eventos históricos. En otros momentos razonamos sobre percepciones. Creo que esta pregunta corresponde más a un psicólogo, ¿no? Porque aquí intervenimos en esferas de la percepción que obviamente entran en la romantización del líder. Al síndrome de Estocolmo no. Y a esa en la que básicamente empiezas a sentirte más cercano al secuestrador que a quienes te tienen que liberar. Y a un sano no de ganas de seguir. Un liderazgo muy fuerte que ha cambiado la historia de un continente, según yo. ¿Cuánto hay, por ejemplo, en la educación escolar? ¿Cuánto se dedicaba? Obviamente, si hablas con personas que han sido criadas y educadas en Cuba, después de la revolución, como pasaba en la Venezuela de Chávez, los niños, estaban los libros de la escuela y encontrabas a un niño en el libro de la escuela, figura que era abrazado por Bolívar, Jesús y Chávez. O sea, obviamente modesto. Por ejemplo, un plan escolar algo ideologizado, ¿no? Luego estas cosas, disculpa, fascinan mucho porque siempre encuentro tanto en los fascismos como, digamos, en la ideología comunista de extrema izquierda y así, que al final recaen exactamente en las mismas cosas. No, obviamente hay la construcción de un simbolismo que debe ser muy fuerte. Yo, por ejemplo, recuerdo, les hago esta, no sé si tal vez, Claudio, te doy tarea para la casa, no es cierto, pero ve a escuchar si alguien la recuerda. Esto porque le decían que la cantara en la escuela o al menos que la pronunciara. La era en Bolivia. Básicamente era en Bolivia. Bolivia murió Che Guevara, en el mar Camilo sin fuegos que era. En el mar murió Camilo, en Bolivia Tania. Camilo murió en el mar, Tania y el Che en Bolivia. Y nosotros seguiremos el ejemplo de los tres. Dilo en español. Me gustaría escuchar esto en español y ver si lo reconoce. Él es de Madrid. ¿Puedes decirlo un momento en español? El mar murió Camilo, en Bolivia Tania y el Che. Seguiremos su ejemplo. ¿La escuchaste? Yo nunca. ¿Tú sí? Gracias a todos. El mar murió Camilo en Bolivia, Tania y el Che. Nosotros seguiremos su ejemplo.
Se está hablando de las escuelas posteriores a la revolución de los años 70. ¿Es usted maestra? Sí, es maestra de secundaria y también del Instituto Técnico. Está aquí en La Habana, porque se nos olvidó decir que fuera de La Habana la gente está cocinando con carbón. Claro, ese es otro elemento. Digamos, primero que ahora machete, cortar leña y cocinar con leña. Entonces, lo que decíamos antes, hay una serie de entregas, simbolismos, que obviamente tienden a elevar la figura del líder. Pero es como cuando hablamos de Chávez. Tú puedes estar de acuerdo o puedes no estar de acuerdo sobre quién era Chávez, sobre su estilo. Pero negarle el liderazgo o el carisma que tuvo es obviamente querer ir en contra de la historia. Lo mismo con Castro, entonces con Fidel Castro, porque Raúl, como decía Claudio, por ejemplo, favoreció mucho la privatización, o sea, bajo la presidencia de Castro de 2008 a 2018 de Raúl, Cuba realizó reformas económicas importantes, llamadas actualización, para modernizar un modelo socialista que, según Raúl, ya era obsoleto, que abrieron espacio a la iniciativa privada, el trabajo autónomo y un espíritu empresarial, aumentando proyectos. Amigos, no se alarguen, solo tengo 5 minutos, pasemos a la conclusión. Di la frase que... Decías, en el mar murió Camilo, en Bolivia Tania, el Che, y nosotros seguiremos el ejemplo de los tres. ¿La has escuchado? ¿La conoces? Sí, bueno, ya la conocías antes, sí, y es popular, todavía es muy popular, dice que todavía es muy popular, también entre los jóvenes. Pero Itamara Bonche, Tamara Bunche, sí, Tania y Tamara Bunche. ¿Por qué era por esto? Me lo contó cuando trabajaba en Ecuador, cerca de la frontera con Colombia, donde actuaba el Frente 48 de la FARC. Cuando trabajaba en esa zona, médicos cubanos que escaparon de esas misiones me contaban. En la escuela nos hacían cantar esto frente a la bandera. Esto era para recordarnos a las personas más visibles que habían dado la vida por Cuba, así que nosotros debíamos tener ese tipo de espíritu. Entonces, repito, obviamente hay varios elementos, pero el liderazgo de Castro, en parte, según yo, o sea, se vendía solo. Quiero decir algo importante. Si Cuba, la Cuba que conocemos, llegara a caer, y no de la manera histórica o natural de los países que tienen cambios internos, que pueden llevar, por ejemplo, con Raúl Castro, a algunas reformas. Ya sea la no, que sea liberado. Si no tienen ese proceso interno, pero si Cuba llega a ser derrocada, porque se está hablando de querer derrocar el sistema cubano, en este momento, como quiere hacer Trump, probablemente se apaga la última llama en América Latina de la posibilidad de algo diferente. Porque el foro de Sao Paulo que alguien mencionó en los comentarios surgió en los años 90. Lula, Chávez y otros presidentes que después surgieron de eso hemos hablado. No, Mirko, ¿te acuerdas de la marea rosa en los dos ciclos? No, siempre se han basado en un principio. Cuba era el punto de partida, el punto de regreso, la gran corriente ideológica, quien había logrado resistir el embate de Estados Unidos. Si llegara a caer Cuba, hoy no hay nadie en América Latina capaz de recoger esa herencia, que es muy grande. Pero una vez que ya cayó, Venezuela, con todos los errores que Venezuela ha cometido, o que yo pienso que ha cometido, sabemos, no hay nadie en este momento. Sheinbaum no es capaz. En este momento, Claudia Sheinbaum no es capaz de poder, digamos, equilibrar una posible caída, una posible derrota de Cuba en este momento. También porque después de Siapu, después de México, en este momento pues no hay ningún problema respecto a lo que la administración Trump quiere. Claudio pregunta, adelante, solo comparto lo que los cubanos me han contado recientemente. Debemos proteger nuestro socialismo, pero en realidad debemos actualizarlo y modificarlo. Muchos, especialmente quienes reflexionan más, desean que lo justo, funcional, bonito y con sentido prevalezca. Pero que todo lo demás debe ser actualizado y modificado para el 2026. Lo he escuchado mucho,
especialmente de personas mayores de 35 a 50 años, lo repiten seguido. Hicimos lo correcto, hay varias cosas correctas, mencionamos muchas de ellas en esta transmisión junto con Diego. Debe estar actualizado, no fracturado ni convertirse en el jardín de alguien más, porque aquí hay riesgo de algo peor que un cuchillo en la calle. Podría volverse como Sudamérica o Centroamérica en ciertas áreas. Queste cose qui che abbiamo visto. Exacto, puede volverse como Haití. Cuba, en cambio, ha sido segura y accesible por décadas, aunque ahora menos. Bastión, como decía Diego, con todas sus dificultades y contradicciones, pero efectivamente con algunos indicadores sociales de esperanza de vida, y otros, iguales a los nuestros, pero con una quingentésima parte del dinero que tenemos nosotros. Pero muchos dicen, justamente por esto, muchos dicen, debemos lograr preservar esto, pero no se puede seguir así, tenemos que actualizar todo al 2026 y encontrar algo nuevo. Y se usa una frase vieja para decirlo, revolución permanente. Siguen repitiéndolo. Para concluir, no soporto su sistema ni me gusta nada relacionado con el sistema soviético, pero creo que cada quien puede gobernarse como mejor le parezca y que sean los pueblos quienes decidan si ya no quieren adoptar ese sistema, no los gobiernos de otros países. Así que hagan lo que mejor les parezca y espero que no haya injerencias externas. Una última cosa, ya que Claudio está ahí también para dar apoyo, hizo esta misión de solidaridad. Les pongo el enlace porque llevó unos paneles solares para recargar. Obviamente lo que se necesita, ya que ellos no tienen manera de hacerlo por sí mismos. En mi opinión, cuando hay solidaridad, como en el terremoto en Marruecos, lo hicimos, incluso yo lo hice de forma privada. En cuanto a quienes brindan asistencia sanitaria en Ucrania, siempre es algo correcto. Me guste o no el sistema, soy proestadounidense, procubano, trotskista, lo que quieran. El sufrimiento de las personas, no, si uno puede ayudar, yo ayudaría. Ya sea alguien que se cree súper fascista, si lo veo en el lodo y sufriendo, o alguien que es un súper comunista, porque la humanidad va más allá de la ideología, de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Eso métetelo bien en la cabeza. Sigamos siendo humanos, solo digo eso, porque no tiene, disculpen, faltaba un punto. De todos modos, estoy aquí en misión de verificación y divulgación, y además, como suelo hacer a menudo. Así que cualquiera que quiera aprovechar mi compromiso en el campo, etcétera, puede apoyar y hacer realidad la misión, y además apoyar esta acción solidaria. Para aclarar, como dijo Mirko, son paneles portátiles y plegables que recargan dispositivos. Recientemente los usamos para celulares y linternas. Como se pueden imaginar, dos de las cosas más importantes que se necesitan en este momento. Estoy aquí de forma independiente y autónoma durante un periodo con un convoy solidario internacional que recibe críticas y es parte de los eventos. Así que estoy siguiendo todo lo que pasa en Cuba, incluyendo eso. Pero no soy parte de ese convoy ni de otras cosas. Es una misión como muchas otras. Mirko, vengo seguido porque me da espacio y oportunidades, pero siempre estoy aquí de forma autónoma. Si siguen a Diego y quieren apoyar el trabajo en el campo, pueden hacerlo. Los aviones, la comida y otros recursos cuestan. Se requiere apoyo para la misión y esta intervención solidaria. Son 20 paneles plegables para celulares y linternas. Queremos especificarlo. Gracias. Además, Es anticipado. No, dilo, ¿por qué? porque tú también tienes que ir. No, digo, costo de los paneles. Que Claudio correctamente anticipó, que anticipó como el barco, él anticipó todo, así que esa es la historia. Le agradezco muchísimo a Diego Batisteza y Claudio Locatelli. Los remito al martes, donde nos ocuparemos de nuevo de Irán, porque están pasando cosas y tenemos que estar al tanto. Me acompañarán Daniele Moro, Fontana y Lanzara. Seremos un poco políticos y técnicos para desmentir mitos, ya que entre derribos de amigos esto ha pasado y hay confusión. Uno se enfoca en detalles como los 2 misiles lanzados sobre Diego García y no ve los grandes esquemas de lo que sucede. Gracias a todos, buenas noches, nos vemos el martes.